Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre. Libre soy, que somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr,
libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Saludos cordiales para usted que se conecta a nuestra transmisión en esta hora. Los guatemaltecos y 4 países más de Centroamérica estamos en el mes de la independencia y por lo mismo los diferentes medios de comunicación hablan mucho de la libertad política obtenida hace 200 años del Imperio Español. Hoy yo les hablaré de la libertad espiritual. Según la Biblia, esta es la que toda persona debería de buscar primeramente. Y por lo mismo, he ido a las Escrituras para buscar una porción que esté apropiada precisamente para hablar de este tema. Y vamos a estar leyendo y considerando la porción de San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 36, que quiero invitarles a que lo leamos juntos en las Sagradas Escrituras. Así que, bienvenido a este momento en el cual pues estaremos considerando la santa palabra del Señor y les animo a estar atentos y a aprovechar este tiempo para que de verdad el Señor pueda hablarnos. Así que si tiene por ahí
una libreta, un cuaderno para hacer apuntes, va a ser mucho mejor aprovechado el momento, porque siempre hay algunas palabras, algunas frases, algunas anécdotas que nos ayudan y podrían recordar este mensaje con más facilidad. Vamos a las Escrituras entonces, y en la palabra de Dios allá en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36, dice de la manera siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Señor, estamos conscientes de que tú estás en medio de nosotros y eres el más interesado en que nosotros podamos aprender de tu santa palabra, y especialmente, Señor, en este tiempo que se habla de libertad. Sabemos que es una libertad política, Señor, y que pues ya lleva 200 años, pero qué importante, Señor, hacer ese parangón y volvernos a las Escrituras, donde también se habla de libertad y especialmente, Señor, del pecado. Así que hoy ayúdanos y guíanos, Señor, para poder realmente apreciar este mensaje y que lo podamos recordar, para poderlo compartir. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien. Estamos entonces ya para considerar las Escrituras, y realmente hay mucho que podemos hacer al respecto. Primeramente, quiero decirles de que esta porción, seguramente bastante conocida y recordada por cada uno de nosotros, nos va a dar lecciones importantes. Dentro de esta porción, yo por lo menos he encontrado 3 enseñanzas básicas, y vamos a ver cada una de estas enseñanzas en el orden en el que nos la menciona Jesús en la Escritura. Es realmente una porción para meternos muy adentro, y por eso la consideración y reflexión en este momento es de aprovechar cada una de las palabras, de las frases que vamos a estar considerando. Así que vamos a tener ahí el privilegio de aprender de esta porción. Jesús, primeramente, busca discípulos verdaderos. Eso es lo que nos dice en el primer versículo, que dice de la siguiente manera: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que dice el primer versículo de esta porción, y quiero leerlo nuevamente. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis amados hermanos y amados amigos, para ser un verdadero discípulo de Jesucristo, hay que permanecer en su palabra, es decir, tenerla como base y como guía de toda acción espiritual que realicemos en nuestro diario vivir. Muchos incrédulos hoy no quieren saber nada del Evangelio porque ven y oyen malos testimonios de quienes dicen que son cristianos. Estas personas están desinteresadas, están
o se sienten defraudadas y desanimadas porque conocen a creyentes que no permanecen en la palabra y no practican, por supuesto, en su diario vivir el Evangelio del cual hablan. Ven que muchos creyentes aún no son discípulos genuinos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es triste porque el Señor espera que a aquella persona no cristiana, al incrédulo, primeramente podamos nosotros atraerlo a través de exhibir una vida cambiada, una vida diferente a la que vive el mundo. Hay muchas religiones en el mundo y hay muchas personas religiosas, pero solo aquel que cree, permanece y practica la palabra de Dios es un verdadero discípulo de Jesús. ¿Oyó bien? Solo aquel que cree, permanece y practica la palabra de Dios es un verdadero discípulo de Jesús. Hay muchos que hablan de Jesús, enseñan acerca de Él, pero no son discípulos porque son sus hechos precisamente lo que los niegan como discípulos. Y entonces tenemos que cuidarnos porque hay gente, el mundo está alrededor de nosotros viéndonos de qué manera vivimos el cristianismo que predicamos. En los días de Jesús dice la palabra que había multitudes que le seguían por los milagros que él hacía. Y por cierto, esto atrajo a mucha gente de diferentes círculos sociales en aquel momento histórico, pero lo tremendo es que cuando esta gente que estaba siguiendo a Jesús empezó a oír las demandas éticas y el precio en términos de sacrificio que tendría que pagar cada uno de ellos para considerarse un discípulo verdadero y permanente y fiel del Señor Jesucristo, dice la palabra, que empezaron a dejarlo, empezaron a desestimar realmente lo que el Señor estaba enseñando y lo que estaba haciendo. Algunos incluso, dice la palabra, llegaron a traicionarlo, a contradecirlo. Y por ello, por supuesto, el Señor se fue quedando con menos gente, que era verdaderamente aquellos que sí estaban creyendo o al menos estaban dando los primeros pasos en acercarse por fe al Señor Jesucristo. Así que tenemos que primeramente el Señor Jesucristo está buscando verdaderos discípulos y Él dice según el texto que son aquellos que permanecen en su palabra. Así que un discípulo verdadero testifica, predica, sirve y glorifica al Señor en todo momento y en todo lugar. Además, conoce la palabra del Señor y cree en esa palabra y vive esa palabra. No se deja mover por las influencias externas. No se guían por corrientes filosóficas ni por noticias novedosas que niegan la existencia de Dios, que por cierto, hoy abundan por doquier. En todos los medios de comunicación uno ve y oye cómo se desprestigia la creencia en un Dios único y verdadero. Sabemos que nuestros jóvenes, por ejemplo, nuestros jóvenes creyentes son atacados en su fe en las universidades donde estudian por maestros que dicen ser ateos, agnósticos o materialistas. De ahí la importancia y la necesidad de que nuestros jóvenes
los de nuestras iglesias sean discipulados intencionalmente antes de inscribirse en una universidad, pues de no hacerlo serán convencidos fácilmente de lo contrario a su fe. Así que el Señor insiste en este primer versículo que los verdaderos discípulos de Él son aquellos que permanecen en la palabra de Él, en esa palabra que han creído, que han recibido desde el mismo inicio, que se hicieron parte de la comunidad cristiana. Pero en segundo lugar, la palabra del Señor, ahí en el versículo 32 al 36, el Señor dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis amados hermanos y amados amigos, aquí se asume que el concepto de verdad deriva directamente del carácter de Dios. Oiga lo que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando del carácter de Dios, aquel que es la verdad, ¿verdad? No solo contiene o declara la verdad, sino que es la verdad. Mis amados, Jesús se refiere al Evangelio de la gracia como la verdad en Juan 8:31. Ahí habla de santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo aquí en San Juan 17:17 hizo esa declaración que la verdad, dice, es justamente del Señor. Solo Él es el único que habla en verdad y de la verdad, y lo hace a través de su misma persona como a través de las palabras. Siempre ha habido y habrá gente incrédula que no cree al Evangelio, que no cree en Jesús. Como resultado, entonces, Dios les envía, según la palabra, un poder engañoso que los confunde más de lo que están. Y oiga cómo San Pablo escribió a los tesalonicenses, quienes se quejaron, por cierto, con el apóstol San Pablo, de cómo la gente no les creía, ¿verdad?, en su palabra, en su testimonio. Y entonces el apóstol, inspirado divinamente, oiga lo que les escribió. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Oiga, esto es a los incrédulos, aquellos que no les entra, como decimos, ¿verdad? Y dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces aquí vemos que, por un lado, gracias a Dios, hay gente que le cree al Señor. Hay gente que cree en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Pero hay gente también que no lo cree. Y por mucho que se le explique, por mucho que se le anime o se le pueda compartir o enseñar, no cree. Entonces dice la misma palabra que a esta gente el mismo Señor les envía un espíritu engañoso para que crean más, dice, a la mentira. ¿Qué les parece, verdad? Entonces, mis amados, aquí estamos viendo que Dios es la verdad. Jesús es la verdad. La Biblia es la verdad. Eso es lo que estamos aclarando, lo que estamos enfatizando. La verdad de Dios da libertad al hombre. Eso es lo que estamos también aprendiendo. Libertad, por supuesto, del pecado. Es decir, de la idolatría, de sus pasiones y emociones. Le liberta, dice la palabra, de los problemas, aún de los problemas del hogar.
La verdad de Dios hace al hombre libre de creencias supersticiosas y le lleva a vivir una vida plena y sin temores, pues se da cuenta que su vida tiene un propósito claro del por qué nació y para qué nació. Interesante cómo la verdad de la palabra del Señor llega a darnos a entender o llega a darnos ese entendimiento de que nosotros no nacemos por casualidad, ¿verdad? Sino que todo lo contrario. Estamos aquí con un propósito y con un plan a seguir de parte del Señor. Y qué alegre si nosotros al fin lo descubrimos, porque entonces nuestra vida terrenal va a ser un deleite, pase lo que pase. La verdad de Dios, insiste el Señor, ¿verdad? No está llegando a nosotros por casualidad o por error, ¿verdad? Ni por accidente. No, sino que la verdad de Dios, según la palabra, está llegando para declararnos el propósito por el cual vivimos. ¿Y cuál es ese propósito? Nada menos que el de glorificar al Señor y testificar de Él a otros amigos y compañeros de lo que Él ofrece, de lo que Él es y de los cambios que Él promete hacer en nuestra vida, pero también para darnos un deleite y especialmente experimentar en esta vida paz, gozo, tranquilidad y ese amor ágape que viene de su parte. Así que lo contrario, por supuesto, es la mentira, ¿verdad? Y esta viene del diablo, que es padre de mentira, dice Juan 8:44. Lleva al hombre la mentira que el diablo promueve, nada menos que a alejarse al hombre de Dios. Le dice que no puede alcanzar un estilo de vida que agrade al Creador. Esa es mentira del diablo. Le hace sentir un fracasado, inútil para el reino. Satanás le presenta al ser humano la mentira de la religión, las filosofías humanas. Niega las grandes verdades de la palabra del Señor. Por último, le dice que Dios no existe. Y todas esas son mentiras que el diablo está transmitiendo por muchos medios y lo triste, mucha gente lo está creyendo. Así que en segundo lugar, Jesús sigue prometiendo libertad, pero ahora por medio de la verdad de su palabra. Así que no solo quiere discípulos verdaderos, ¿verdad? Sino que Él sigue prometiendo hasta hoy libertad del pecado a través de creer en su palabra, aceptar su palabra. Así que llegamos a una tercera enseñanza en esta porción que leímos al principio. Y esta tercera enseñanza es que Jesús advierte que el pecado esclaviza. Oiga lo que dice el texto, San Juan 5:34. Dice así: Jesús les respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Aquí tenemos la descripción de pecado. La Biblia, por cierto, es muy amplia en términos para describir a lo que se le llama pecado. Y aquí tenemos varios términos derivados o salidos, mejor dicho, del idioma griego en el que se escribió la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento. Y tenemos, por ejemplo, ese término que usted posiblemente ya lo ha escuchado, amartía, amartema, parauptoma, ponería. Son términos griegos que se están refiriendo a las diversas formas de pecado. Porque estos términos significan errar,
significan iniquidad, maldad, culpa, rebelión, transgresión, lo malo, injusticia, falta, infracción, ofensa, delito, yerro, malicia y maldad. Todos esos términos, que por cierto son pecado o son acciones pecaminosas, están descritos, como ya dije, con diversos términos en la palabra del Señor. O sea que Dios no nos ha dejado tan así ignorantes de qué es pecado, para que nosotros podamos entender y tomarlo muy en cuenta en nuestro diario vivir, para no caer en esta clase de injusticia delante del Señor. Así que vemos que los autores bíblicos describieron el pecado de diversas maneras, pero aquí también tenemos algo importante. Siempre hay textos que nos están alumbrando y queremos mencionarlo. Tenemos entonces que cuando el Señor nos abre los ojos en cuanto a lo que significa o lo que es pecado, es entonces cuando somos conscientes de que estamos ofendiendo al Señor. Pero yo quiero decirles de que hay textos aquí que enuncian que uno realmente es tocado, ¿verdad? Es despertado a una realidad pecaminosa cuando también vemos la santidad de Dios, cuando observamos la santidad de Dios. Y eso es precisamente lo que sucedió en cierto momento histórico con Jezabel. Todo el mundo sabe de esta esposa de Acab, aquel rey malo de la Biblia, pero que era malo, pero que en este caso la esposa era peor, como decimos, ¿verdad? Jezabel era su esposa, y en cierto momento, ¿se acuerdan de aquel momento histórico cuando el famoso Elías, dice la palabra, que citó a todos los profetas de Baal a ese monte, donde él les demostró que Dios era el verdadero Dios, el Dios que él adoraba, y no Baal ni Amón y Dagón y todos esos que adoraban los otros pueblos vecinos y que lamentablemente habían entrado esas creencias al pueblo de Israel. Pero el asunto es de que en este momento Jezabel era una de las más terribles perseguidoras de los profetas de Dios. Y entonces en cierto momento Elías se enfrentó, o la confrontó, mejor dicho, a Jezabel, y le hizo saber lo que Dios decía de ella. Y oiga lo que respondió Jezabel: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Reconoció que era un varón de Dios por la manera tan genuina y verdadera como hablaba. Y dice: ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Mis amados hermanos y amigos, cuando la persona incrédula es confrontada por una persona santa, un seguidor del Señor, y por Dios mismo a través de su palabra, reconoce cuál es su maldad, reconoce en qué ha errado al blanco, como decimos, ¿verdad? Y entonces rectifica su vida en la mayoría de los casos. O sea, esa confrontación con la santidad de Dios, pues muchos caen de rodillas. Tenemos otro texto por acá, ¿verdad? Que también es conocido, y esto fue cuando dice la palabra que Isaías llegó a adorar al Señor allá en el templo. Y estando en el templo, pues tuvo una tremenda visión, ¿verdad? Que ustedes recordarán. Y en esa visión, el gran profeta Isaías dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Les decía que cuando nosotros somos confrontados con la santidad de Dios, pues entonces como que hacemos un examen introspectivo, o sea, analizamos nuestro andar, ¿verdad?
terrenal y nos damos cuenta que hemos fallado a diestra y siniestra. Y entonces, gracias a Dios por aquellos que no solo se quedan viendo quiénes han estado siendo y cómo han estado ofendiendo a Dios, sino que doblan rodillas, cierran sus ojos y reconocen su pecado y lo confiesan al Señor. ¿Y qué viene? Pues la bendición del perdón de pecados por parte del Señor. En el primer libro del Antiguo Testamento se revela cómo los seres humanos, por ejemplo, fueron creados por Dios sin pecado, mas escogieron actuar en contra de la voluntad del Señor, dice la palabra, siguiendo el ejemplo, o mejor dicho, siguiendo las instrucciones del enemigo. ¿Y qué ha pasado a través de las edades? Pues que lamentablemente la descendencia de Adán, pues ha sido como le ha caído esa ley, ¿verdad? Esa herencia pecaminosa, y de ahí precisamente que se hable hoy de un pecado endémico, de un pecado epidémico, si usted quiere, que hemos heredado, ¿verdad? De generación en generación. Pero el hombre no fue hecho pecador, fue hecho santo. Pero el hombre desde el principio ha escogido rebelarse en contra de Dios y hacer lo que a Dios no le agrada. Y de ahí que hoy por hoy, todo ser humano que nace en esta tierra, pues nace ya con ese pecado heredado de Adán. Es el que se le llama el pecado innato, ¿verdad? Y lamentablemente ese es el pecado que hace que continúe ensanchándose la actividad o la mala práctica de lo que a Dios le ofende. Así que tenemos ahí que San Pablo es uno de los que pues nos deja otro texto tremendo relacionado a esta maldad, ¿verdad? Que desde el principio ha venido. Y si algunos han desarrollado todo un libro o un capítulo sobre lo que es el pecado teológicamente hablando, el apóstol San Pablo va más a lo práctico y él dice en Gálatas 5:19 lo que realmente ofende al Señor y lo que es el pecado práctico, ¿verdad? Que muchas veces estamos practicando. Oiga lo que dice. Y manifiestas, dice, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, resulta que estamos hablando, ¿verdad?, de esa advertencia. En esta tercera enseñanza estamos aprendiendo de esa advertencia que el Señor hace de cómo realmente el pecado nos ha esclavizado y que no es justo que sigamos esclavizados, sino que seamos liberados. Y nos está mostrando de muchas maneras, según la palabra, lo que es el pecado o a qué se le llama pecado. Y cómo, viendo esta porción del apóstol San Pablo, identificamos directamente todas las formas de pecado que hay. Y cómo usted y yo, al oírlas, nos estamos dando cuenta que nos hemos devanado, ¿verdad? Hemos estado metidos en toda esa práctica que ha ofendido seriamente a Dios. Así que hoy la humanidad se empeña en practicar el pecado y lo triste lo hace de una manera descarada, ¿verdad? Y lo más triste todavía es que en muchos países el pecado ha llegado a ser legalizado. ¿Qué le parece? Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿va?, tenemos el pecado sexual. Es increíble, ¿verdad?, hasta dónde ha llegado esto del pecado sexual. Alguien dijo que vivimos en una sociedad hedonista, es decir, marcada por una sobreexplotación de la sexualidad.
De ahí que la Biblia realmente condena, ¿verdad? Esto en todos los frentes, ¿verdad? Y enfatiza la Biblia que la fornicación, el adulterio y el homosexualismo que tanto vemos hoy, dice que realmente es algo que a él no le agrada, ¿verdad? Y es que realmente, como ya se dijo, hemos llegado a extremos, como dicen varios comentaristas, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, es muy común hablar de pornografía, de promofobia, de bisexualidad, de transexualidad y transvestismos y también metrosexualismos, etcétera, ¿verdad? Según los expertos, últimamente, dice, se está hablando de 14 géneros de sexualidad que los seres humanos pueden escoger. ¿Qué le parece, verdad? Qué tremendo. Vemos entonces ahora que la sexualidad ya no la da Dios, sino que el hombre la escoge, y los políticos han llegado al cinismo precisamente no solo de creer en esas prácticas, sino, dice, de aprobar leyes que encubren realmente ese pecado y que lo permiten descaradamente. Así que cada vez más nuestra sociedad parece, ¿verdad?, que estamos viviendo en tiempos de Sodoma y Gomorra, antes que fuera totalmente aniquilada por la ira de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo en esta práctica exagerada, ¿verdad? En esta explotación tan grande y totalmente contraria a la forma y manera que Dios enseña, dice que nos está permitiendo llegar prácticamente a los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucedió con esas ciudades? Pues que Dios ya no aguantó. Y entonces dice que su ira pudo más y la destruyó. Así que hemos estado hablando de que el Señor está esperando de encontrar verdaderos discípulos que permanezcan en la palabra. Pero también está buscando gente que crea en la palabra y la divulgue y la viva. Pero en tercer lugar, estamos aprendiendo ahí que tenemos, ¿verdad?, que considerar de una manera seria cada uno de estos términos, porque especialmente este último nos está hablando de que el pecado nos aprisiona, que nos esclaviza. Y Él vino precisamente, y esa es una declaración que se escucha constantemente en los evangelios, como Él vino para liberarnos de toda esa esclavitud del pecado. En conclusión, el texto sigue diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús quiere, mis amados hermanos y amigos, que seamos verdaderos seguidores de Él, verdaderos discípulos, libres del pecado. Estos precisamente, según la Biblia, son los únicos que irán al cielo y gozarán de las mansiones celestiales. Estos son los únicos que tendrán vida eterna en ese nuevo orden, en ese nuevo reino que el Señor establecerá. La pregunta del millón aquí es: ¿es usted verdaderamente libre? Si todavía no es esa su experiencia, ¿verdad?, de vida, usted debe de venir pronto al Señor. Eso es lo que estamos concluyendo, ¿verdad? Que si usted todavía sigue siendo esclavo del pecado, pues hoy hay un mensaje aquí para usted y para mí, que hay un personaje muy importante, se llama Jesús, que dice que vino para liberarnos de esa esclavitud, y eso, por supuesto, a través de su muerte y el derramamiento de su preciosa sangre allá en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que la palabra del Señor nos está llamando a ser verdaderamente discípulos, a ser verdaderamente libres
Y esto por permanecer, creer y practicar la palabra del Señor. Así que si todavía usted no está viviendo esa experiencia, ¿verdad? Esa vida abundante que Dios nos ofrece en su palabra, entonces usted realmente está perdiendo una gran oportunidad de ser liberado, de ser verdaderamente libre, como dice la palabra. Porque si uno viene al Señor, no solo es quitado su pecado, es perdonado su pecado, es quitada nuestra culpa, dice la palabra, sino que también somos libres para actuar de acuerdo a la ética, de acuerdo a la moral del reino de Dios y por lo tanto ganarnos su aprecio, ganarnos su atención y su recompensa. Así que mis amados hermanos y amados amigos, de verdad debemos de hacernos esa pregunta, ¿verdad? ¿Soy yo verdaderamente libre? ¿He creído en esa palabra del Señor? ¿He permitido que la palabra, que es el mismo Señor Jesucristo, venga a mi vida y habite en mí y permanecer ahí en esa vida? Entonces, si eso ha sucedido, pues usted es un cristiano fiel que tiene una esperanza y un futuro maravilloso esperándole. Pero si no, ahora la palabra nos ha hecho conciencia de que ciertamente no puede seguir nadie en esclavitud, habiendo quien está dispuesto a liberarnos. Vamos a orar al Señor y le vamos a decir: Señor, ya escuché lo que significa el pecado, ya escuché cómo es el pecado y cuál es lo que a ti te ofende. Si en mi vida, Señor, hay algo de eso, yo ahora quiero ponerme a cuentas contigo, reconocerlo y rogarte que de verdad me hagas una persona libre por siempre. Padre, gracias te damos por este momento sagrado que nos permites abrir la Santa Biblia y ver cómo verdaderamente, Señor, así como hoy se está hablando de una libertad política, Señor, una libertad de los pueblos, de la sociedad, Señor, en esos términos, pues también tu palabra, Señor, profundiza el término libertad, pero desde el ángulo, Señor, de la libertad espiritual, porque la dimensión espiritual es la que más debemos de entender y es la que más, Señor, debemos de practicar, porque tu palabra espera que primeramente seamos gente espiritual, gente tuya, Señor, gente de la palabra, para que luego entendamos y comprendamos la situación que nos rodea y podamos mantenernos, Señor, como gente ética, moral y actuar de acuerdo a la decencia, Señor, de acuerdo a la pureza, a la integridad que tú esperas de cada uno de nosotros. Así que, Señor, seguramente más de alguno a través de este mensaje está reconociendo que ha actuado, que ha dicho, que ha pensado algo que es pecado, algo que te ha contristado, Señor. Pero ahora estamos reconociendo, Señor, que de verdad estábamos fallando, hemos estado haciendo algo que te ha herido, ha contristado, Señor, tu espíritu, y que por lo mismo hemos perdido bendiciones abundantes por insistir, Señor, en esa práctica. Pero te damos gracias por la luz que hoy ha llegado a nuestros corazones. Reconocemos, Señor, que hemos actuado mal. Reconocemos delante de ti tu santidad, que verdaderamente, Señor, estamos sucios y que tú eres el único que puedes no solo limpiarnos, pero liberarnos de toda maldad. Haz esa obra en nosotros, Señor. Desde este momento nos comprometemos a permanecer en tu palabra, a aceptar y creer y vivir esa palabra y a no dejarnos contagiar más por el pecado ni por la ley del pecado heredada de Adán. Señor, gracias por esas buenas nuevas que hoy han llegado a nuestros oídos. Te bendecimos, te glorificamos, a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente y qué bueno que usted estuvo pendiente
en este tiempo y ojalá que haya sido de gran provecho. Seguramente el Señor nos permitirá volver a vernos, ¿verdad? Y estar conscientes de que necesitamos del consejo de la palabra día con día. Hasta la próxima y que Dios le guarde y le bendiga rica y abundantemente. Hasta luego. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y diles que estoy rodeado y por los brazos del Padre